Buenas tardes. Señorita Valle, ¿estamos ya todos o no?
buenas tardes, Doc. A ver, Emilia Galarza me dijo que había tenido un inconveniente y tuvo que viajar a Quinindé, creo, o no, a Ibarra creo que es, pero bueno, estaba regresando, entonces dijo que ojalá se podía conectar en el camino porque, bueno, la señal. Y de ahí Alexander Gobeo, no sé, Doc, qué pasaría, pero supongo que tiene problemas de internet porque no le llegan los mensajes. Ujú. Bueno, pero en todo caso, bueno, esta clase es bastante importante. La señorita Galarza, en todo caso, que si no mismo puede conectarse, que entre a la grabación para que pueda oír, escuchar la clase que vamos a ver ahora, ¿no? A ver, solamente déjeme ver. Galarza me dice que está un Gobeo, todavía no entra, ¿no es cierto? Guaigua, Presente, doctor. Jahuaco, Presente, doctor. Buenas tardes. Moreno, Presente, doctor. Buenas tardes. hola Pancho, Presente, Doc, buenas tardes. Pazmiño, Buenas tardes, doc. Presente. Santo, Presente, doctor. Buenas tardes. ya, Joana, Suárez, Buenas noches, presente, doctor. ya, y Emilia. Bueno, bien. La clase anterior, pues recuerdan ustedes, ya vimos, por así decirlo, pues de una forma teórica, bastante teórica, todo lo que es el parto y sus relaciones y todo eso. Como yo les dije, espero que ustedes por cuenta propia, y se les recomendó, traten de ver videos sobre lo que es el parto, los mecanismos del parto, etcétera, ¿no? Pero una forma que tenemos nosotros digamos, de valorar lo que es la evolución de la labor del parto, ya cuando la paciente está en labor de parto, es el partograma, lo que está al reverso de la hoja, pues, del formulario 051, que es la historia clínica perinatal. Entonces, esto es un formulario de uso obligado, si se quiere, de uso normado en el país. También es, al igual que la historia clínica, pues un formulario elaborado y descrito a través del CLAP, del Instituto de la OPS, de la Perinatología, Desarrollo Humano y Salud Sexual y Reproductiva, que se luego la elaboró justamente para unificar criterios sobre lo que es la labor de parto. Una cosa que tenemos que acordarnos, el partograma es un instrumento que lo debemos llenar en labores de parto de embarazos de bajo a mediano riesgo, ¿sí? Que un embarazo de grave riesgo, etcétera, digamos, ustedes una paciente que tiene una placenta previa que entra sangrando, mal podemos estar haciendo un partograma, eso es una urgencia. Pero sí aquellos embarazos que llegan a una labor de parto, por lo general a término, aunque también si es que hay labor de parto de pretérmino se lo puede hacer, y que sea de bajo a mediano riesgo. Entonces, por eso les digo, se lo considera o se lo ha llamado también la historia clínica de la evolución de la labor del parto. El partograma, y por eso le dije, señorita Valle, espero que todos los compañeros tengan a mano la hojita del partograma, que es una mejor forma de irlo siguiendo, ¿no? El partograma constituye o es la representación gráfica en un plano cartesiano, ¿sí? Un plano cartesiano es aquel plano que ustedes ven allí, es un plano geométrico, ¿no? Un plano cartesiano de la evolución, de la dilatación del cérvix y el descenso de la presentación en relación con el tiempo transcurrido del trabajo de parto.
¿sí? O que casi lo que sería lo mismo. Es una representación de la relación directa entre lo que es la dilatación y el descenso de la presentación. Ya van a ver ustedes en las gráficas, mientras la forma de representación de la dilatación es un punto, ¿sí? Y va, mientras va subiendo en el plano cartesiano hacia arriba el punto, los puntos de dilatación conforme va dilatando el cérvix, la presentación va descendiendo a tal extremo que también se hace o se puede hacer una línea imaginaria entre los puntos que van marcando la dilatación y los puntos que van marcando el descenso de la presentación. Si ustedes tienen la hojita allí, la dilatación llega hasta lo que dice parto, ya vamos a enseñarles cómo es, mientras que la presentación pues llegará hasta abajo, ¿no? Donde está toda esa serie de numerales. Entonces, la evidencia que apoya el uso del partograma proviene de múltiples estudios prospectivos de cohortes y de casos controles. Dentro de lo que es estadística y epidemiología, pues parte de esto se llama los estudios SORT-B. Ustedes ya vieron epidemiología y estadística, señorita Valle. Sí, Doc. Epidemia Sí, bueno. vimos en sexto. Ya, pero algo de eso, algo de estas palabras, o sea, no quiero decir que no estoy hablando chino, ¿no? Entonces ustedes algo ya tienen un criterio, aunque sea leve, pero lo tienen. Los estudios fueron y han sido conducidos y realizados por la OMS, el CLAP, que es un instituto, pues, que se encuentra en el Uruguay, y han demostrado que el uso y llenado correcto del partograma mejora los desenlaces, ¿sí? Y la toma de decisiones durante la labor de parto, que se refiere de que si no tenemos un partograma que está llenándose bien, a veces por haber situación podemos ofuscarnos inclusive y decir, híjole, esto está mal, vamos a operar, pero con el partograma podemos mejorar nuestras decisiones y los desenlaces de un parto, ¿no? Fíjense ustedes, si ustedes ven la bibliografía, es desde el 94, las primeras publicaciones, pero esto ha seguido creciendo, se van haciendo nuevos aportes, etcétera. Inclusive cada país de Latinoamérica puede poner o añadir ciertas cosas, tanto en la historia clínica perinatal como en el partograma, de acuerdo a la experiencia propia del país y a lo que se use más en el país, pero sin alterar demasiado el fondo de la hoja, ¿no? Ya vamos a indicar nosotros, por ejemplo, en el Ecuador, que hemos puesto cosas que no tienen en otros países, ¿sí? Entonces, estos estudios multicéntricos se han efectuado con datos de, bueno, este es al inicio, más de 35.000 mujeres, ahorita hablaríamos más de 100.000 mujeres, ¿no? Datos que han llegado al CLAB, datos que fueron enviados de todos los países, fueron llevados por algunos de nosotros que estuvimos por allá. Yo llevé muchos datos del Ecuador y se participó pues en elaboraciones de ciertas otras cosas dentro de las tecnologías perinatales, evidenciando que el uso correcto del partograma redujo significativamente tanto en primíparas como en multíparas, por ejemplo, fíjense, labores prolongadas de parto de 6.4 a 3.4%. Necesidades de cesárea de emergencia de 9.9 a 8.3%. Óbitos intraparto de 0.5 a 0.3%. Además, pues se ha evidenciado que se reduce la necesidad de una cesárea en primigestas de bajo riesgo de 6.2 a 4.5, entre otras cosas, para evidenciar la utilidad del partograma. Dentro del país, como les digo, tenemos la norma y guía técnica para la atención de la labor y del parto, ¿sí? Entonces, es una norma nacional, una norma de gobierno, no solo de Estado. Entonces, se indica pues que es la atención del primer periodo del parto,
que comprende la dilatación y borramiento, debe ser recogidos sus datos, ¿sí? Entonces, por eso es que hay el formulario 051 de la historia clínica perinatal y el partograma, que en nuestro caso en el país es adaptado de la hoja perinatal del CLAP, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica la norma? Que se debe iniciar, ¿sí?, sin ser una camisa de fuerza, el registro del partograma cuando ya se encuentra en fase activa la labor, graficando pues las curvas de alerta, la curva materna, etc. Esto es lo que nos indica la norma, pero un partograma se lo puede comenzar desde la fase latente, ¿no? Desde la fase latente de la labor. Recuerde, para eso vimos todo lo que es relacionado con el parto, las fases, las etapas, la clase anterior. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, así mismo como cuando decíamos la perinatal. Discúlpenme un ratito, por favor, se me olvidó de... Disculpen, por favor, se me olvidó de apagar el teléfono. Pero bien, vamos a continuar. Entonces, acordémonos que los periodos del trabajo de parto, en el primer periodo es la dilatación y el borramiento, es el periodo general, ¿no? Y el partograma realmente, como dijimos antes, pues nos sirve para graficar todo lo que es dilatación hasta el borramiento. El segundo periodo es el expulsivo y el tercer periodo es el alumbramiento, también llamados etapas, ¿no? Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, ¿sí? Y dentro del primer periodo de dilatación y borramiento, también tenemos que acordarnos de esto, que ahí tiene una fase latente, que es aquella fracción de tiempo que va desde el comienzo del trabajo de parto, que la otra vez les decía, el trabajo, las contracciones irregulares, etcétera, desde el inicio del trabajo de parto hasta alcanzar una dilatación. Recuerda que yo les decía de 3 y para efectos del partograma pues hablamos de 4 a 4,5. Hasta ahí sería la fase latente. O también podemos hablar de la fase latente hasta cuándo, hasta que haya el inicio de una actividad uterina más dinámica, porque la fase latente, les decía, son contracciones esporádicas, irregulares, pero ya están dentro de la labor de parto. Entonces decía, pues la fase latente también podemos hablar de que es hasta llegar al inicio de actividad uterina más dinámica que pueda incidir a su vez en una dilatación más rápida todavía, ¿no? Y la fase activa, pues, nos va desde, como decíamos antes, desde que hay una contractividad más regular, más dinámica, ¿sí? Y si hablamos de dilatación, desde los 4,5 centímetros hasta una dilatación completa, momento donde se inicia el segundo periodo, que sería el expulsivo. La fase activa, que también ya lo vimos, comprende una fase de aceleración, es cuando estamos de 4 a 6 centímetros, una fase dependiente máxima, ¿sí? O que va de 6 a 8 centímetros, y la fase desaceleratoria o de desaceleración de 9 a 10 centímetros. Son las tres subfases que comprende la fase activa del primer periodo de la labor de parto. Entonces, estas cositas básicas tenemos que recordarnos.
esta es la imagen que ustedes tienen, ¿no? Ahí tenemos el plano cartesiano. Claro que tenemos que recordar, a pesar de que sea al reverso de la perinatal, pues también debemos poner aquí nombre, etcétera, día, mes, año, número de historia clínica que viene a ser el número de la cédula o número de archivo, ¿sí? Tenemos acá estos numerales que ya vamos a ver de qué se trata y para qué nos sirven, ¿no? Tenemos acá las características que va a tener las parturientas cuando vamos a hacer el partograma, ¿no? Tenemos por acá unos numerales que van del 0 hasta lo que dice parto. Estos van a ser los numerales que nos sirven para ir graficando la dilatación del cuello. Supongamos que está en 4, aquí ponemos un punto en el primer control, ¿no? Si hacemos un segundo control, pues depende de la hora, pues vamos poniendo, si está en 5, vamos poniendo por acá el punto, ya vamos a ver con gráficas todo esto. Tenemos unos iconos que nos sirven para ir graficando el partograma, ¿sí? Fíjense, aquí dice frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Es un rectángulo. Con este rectángulo vamos a graficar, ¿sí? En el partograma, en el plano cartesiano, cuánto de frecuencia cardíaca fetal. Fíjense ustedes a la derecha, ahí tenemos frecuencia cardíaca fetal, tenemos de 100 hasta 200, por ejemplo. Esto es una adaptación del partograma en nuestro país. Los partogramas en otros países no tienen esto. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De que si hacemos un control y tenemos una dilatación de 3, ¿sí? Y tenemos una frecuencia cardíaca de 140, el rectángulo tendrá que estar dibujado aquí arribita a la altura del número 5, el rectángulo. Lo que quiere decir que extendemos nuestra mirada hacia la derecha. En este control, la frecuencia cardíaca fetal ha estado en 140, por ejemplo, ¿sí? Tenemos los planos de Hodge y variedad de posición, es lo que veíamos la vez pasada, el típico dibujo de la cabecita para ir poniendo mientras vamos haciendo la graficación. ¿Qué quiero decir? Si suponiendo hago un control con 3 de dilatación, ya dijimos 140 de frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Al hacer el tacto, la cabecita está pues a la altura del primer plano, ¿sí? Le dibujamos aquí la cabecita y ustedes se dan cuenta hacia acá, tenemos la graficación de los planos de Hodge, 2, 3, 4, y que les decía yo, la correspondiente a lo que son las estaciones de Dili al lado, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir viendo, ahorita estoy hablando en teoría y vamos a ir viendo con gráficas. Acá tenemos también lo que se dice la intensidad. Esto es para graficar la intensidad de contracciones, pero ya no aquí en el plano cartesiano, sino en la parte de abajo. Si ustedes se fijan abajo, tenemos pues todo lo que hay que ir poniendo en un control cuando estamos controlando la labor de parto. Posición materna, tensión arterial, pulso materno, frecuencia cardíaca fetal, duración de las contracciones, frecuencia de contracciones, dolor, ¿sí? Localización e intensidad. Entonces, donde nos dice intensidad, por ejemplo, ponemos aquí 3 cruces, decimos es una intensidad fuerte, ¿no? Moderada, 2 cruces, etcétera, ¿sí? Localización, dice SP o S, quiere decir el dolor dónde está localizado, suprapúbico o sacro. Entonces, aquí tendríamos que poner dolor SP/3 cruces, quiere decir que el dolor está localizado es suprapúbico. La paciente nos dice, me duele aquí adelante o me duele acá atrás, ¿sí? Entonces nosotros lo interpretamos como suprapúbico o sacro y ponemos en esta parte, ¿sí? Entonces, aquí también está un icono de lo que es las contracciones uterinas de este triángulo remarcado. Si es que les decía antes, tenemos tres de dilatación y tenemos, por ejemplo, 2 contracciones uterinas en ese control, el triángulo estará dibujado aquí en el número 2, ¿no? Entonces, así virtualmente hablando, si es que nosotros vemos en un control a la hora 0, que sería esta, de iniciar la graficación del partograma, vemos aquí un triángulo al lado del 2, quiere decir esa paciente ese rato tenía 2 contracciones en 10. Vemos un punto negro aquí en el 3, 3 de dilatación. Vemos un rectángulo en el 5, hacia la derecha tenía 140 frecuencia cardíaca fetal. Y vemos el dibujo de la cabecita acá, antecitos del 10 o en el 10, ese rato estaba en el primer plano, ¿sí? Esos 4 iconos tienen que estar siempre
graficados en la vertical cada que hacemos un tacto en nuestra paciente, ¿sí? Acá abajo también tenemos la frecuencia cardíaca fetal, las variabilidades más frecuentes de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Probablemente habrán oído ustedes hablar cuando hablemos de sufrimiento, de compromiso de bienestar fetal, hablaremos más de esto, pero hay los DIPS, se llaman DIPS. Por ejemplo, los DIPS tipo 1 son desaceleraciones precoces. Si al lado del rectángulo que le ponemos aquí en el número 5, ponemos un 1, quiere decir que tenía DIPS tipo 1. Si le ponemos un 2, DIPS tipo 2, DIPS tipo 5, DIPS tipo 5, viendo ahí cómo está, y ya cuando luego les indico de qué se trata las desaceleraciones. Y si también tenemos una M de meconio, puede ser que al hacer la dilatación estaba saliendo meconio, ponemos una M al lado del punto de la dilatación. Lo de acá es posición materna de acuerdo a donde vamos a poner en este sector de cada uno de los controles, ¿sí? Pero eso les digo, eso les he dicho ahorita en forma teórica, vamos a seguir. Ya en grande y particularmente, ¿qué tenemos en el partograma? En la mitad izquierda tenemos todo lo que va a ser la dilatación cervical hasta el parto, de 1 a 10 centímetros de la dilatación cervical, y más arriba está lo que sería el parto, ¿sí? Entonces, fíjense, todo esto es lo que nos va a servir para ir graficando la dilatación de esta paciente, 1, 2, 3, etcétera, mientras vaya en su labor de parto, ¿sí? Entonces, la dilatación cervical. Abajo tenemos, si ustedes se fijan en su hojita, por eso les dije que tengan, ¿sí?, las horas numeradas que tenemos de 0 a 14 ahí abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que, por ejemplo, cuando inicio la elaboración de mi partograma es la hora 0 de elaboración del partograma, ¿sí? Si hago un segundo control, una hora es la primera hora, la segunda hora, etcétera, hasta la hora 14. No quiere decir que tiene que durar 14 horas la labor, puede durar más o menos. Si es que demora más, pues elaboramos otra hojita con las indicaciones o explicaciones del caso en una hoja de la historia clínica, ¿no? Entonces son las horas numeradas que van del 0 hasta el 14, ya digo, para ir valorando el número de horas desde que iniciamos la elaboración del partograma. Y hacia abajo tenemos la hora real. Fíjense ustedes, tenemos espacios para poner la hora real. Aquí está puesto 18, quiere decir que a las 18 horas corresponde a la hora 0 de elaboración de mi partograma. Entonces aquí tengo que ir poniendo todos los iconos que yo les había indicado, ¿sí? Si ponemos acá, después de 2 horas, pongo acá las 20 horas, ¿sí? Quiere decir que a las 20 horas voy a hacer un nuevo control del partograma. Dibujamos o graficamos los distintos iconos en el partograma siempre y cuando hagamos un tacto para valorar la dilatación cervical, ¿sí? Hacia la mitad derecha, ya lo dijimos antes, tenemos la frecuencia cardíaca fetal de 100 a 200 latidos por minuto, para ir poniendo, siempre que vayamos haciendo los controles de la paciente, pues hacia el lado izquierdo que estamos hablando. Tenemos los planos de Horsch o estaciones de Dili, fíjense ustedes. Entonces acá tenemos a la altura del 10 el plano 1, a la altura del 7 el plano 2, el plano 1 corresponde a la menos 4 de Dili, el plano 2 a la menos 2 de Dili, el plano 3 más o menos está a la altura del número 3 hacia la izquierda, y es de la 0 de Dili, y el plano 4 pues ya está a la altura del número 1 del lado izquierdo o más 4 de Dili, ¿sí? Entonces esto nos va a servir para ir poniendo el dibujo de la cabecita mientras va bajando por los siguientes planos. Ya cuando llega al plano, acuérdense, el plano 4 ya prácticamente comienza la fase o periodo expulsivo, ¿no? Entonces, para recordar un poquito, aunque ya vimos la vez pasada, acordémonos, fíjense ustedes, los planos de Horsch en relación a las estaciones de Dili. Sí, el plano 1
Aquí está incluso la cabecita un poquito más comprensible del dibujo que les enseñé el otro día. Hacemos el tacto, topamos la cabecita en el área virtual entre el sacro y la sínfisis de la parte superior de la sínfisis del pubis, decimos está en plano 1. Muchas veces hacemos un tacto y no está ni en el 1 ni en el 2, entonces indicamos está entre primero y segundo plano. Acá sería de colocar entre primero y segundo plano más o menos a la altura que está la cabecita, ¿sí? Entonces el segundo plano más o menos el borde superior de la segunda vértebra sacra al borde inferior de la sínfisis del pubis, ¿sí? Es el segundo plano cuando la cabecita esté por acá. Esto corresponde al -2 de la Dili. El plano 3, pues, lo que correspondía, ¿se acuerdan ustedes? A las espinas biciáticas, ¿sí? Sería aquí, y esto correspondería al 0 de estación de Dili. Y el 4, pues ya prácticamente es cuando está abajo a la altura del coxis, ¿no? Y comienza el expulsivo, es la más 4 de Dili. Siempre que hacemos un tacto, valoramos la cabecita en qué parte virtual de la pelvis está para ir colocando, ¿no? Entonces tenemos nuestro plano cartesiano. Cada cuadradito del plano cartesiano corresponde a una hora, ¿sí? Probablemente mi persona lo ha acuñado eso, pero les digo esto porque yo he tenido puedo decir que tengo mucha experiencia en capacitar sobre esto. El Ministerio de Salud en su momento me mandó a subespecializar al CLAV en todo este tipo de tecnologías a mí. Entonces, he capacitado a nivel nacional y me ha servido mucho, por supuesto, en el área docente que estamos capacitándoles a ustedes, ¿no? Entonces, por eso digo, yo lo he acuñado casi esto de yo he puesto la cuña de que cada cuadradito del partograma corresponde a una hora cuadrada, ¿no? No estoy inventándome una nueva señal de medida de tiempo, pero más o menos para irnos entendiendo. Entonces, este cuadradito, fíjese, la hora cuadrada que les digo, cómo está dividido. 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos. Ya van a ver para qué sirve esto. Y todo esto es o corresponde a una hora, ¿sí? La línea media del partograma es lo que llamamos la línea basal y nos va a ser de mucha importancia porque cuando tenemos un ingreso temprano, ¿qué quiero decir? Ingreso temprano para efectos del partograma es cuando la paciente está en fase latente, o sea, ingresa con dilatación menor de 4.5. Y cuando tenemos un ingreso temprano y comenzamos a elaborar el partograma, la curva de alerta que ya vamos a indicar y vamos a ver de qué se trata, se la inicia a partir de la línea basal, ¿sí? Se comienza a elaborar a partir de la línea basal, ¿no? Y cuando una paciente ingresa con más de 4.5, o sea, en fase activa, para el partograma, para efectos del partograma, hablamos de ingreso tardío. Ojo, no estoy diciendo que ha ingresado tarde, sino que es la terminología dentro de lo que es la mnemotecnia del partograma, ¿ok? Entonces, dentro de nuestro plano, pues tenemos los cuadraditos, que les decía, las horas cuadradas, ¿no? La dilatación en relación con el tiempo transcurrido, como dijimos, para que vaya descendiendo la presentación. Por ejemplo, ¿cómo dibujaríamos 1 centímetro de dilatación en una hora? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Sí? 1 centímetro de dilatación en una hora. Supongamos que comenzamos nuestro partograma. El primer control, hicimos un control y estaba, por supuesto, en fase latente y tiene 0 de dilatación. A las 0 horas, 0 de dilatación. Le hacemos un nuevo control en una hora, ¿sí? Y nos refiere el partograma que tiene 1 centímetro de dilatación en una hora, o sea, ha dilatado 1 centímetro en una hora. Entonces le hacemos un nuevo control y la dilatación la vamos poniendo así, los puntos van subiendo en diagonal, por favor. No quiere decir que ha dilatado 1 centímetro y le ponemos el punto de dilatación acá arriba en la vertical. En la vertical tendremos que poner los otros iconos que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, 1 centímetro de dilatación en una hora y comenzamos a elaborar la curva materna. Fíjense, vamos uniendo los puntos de dilatación, ¿ok? Vamos uniendo los puntos de dilatación.
¿cómo dibujaríamos 1 centímetro de dilatación en 2 horas? Entonces igual, comenzaríamos con 0 y en 2 horas hacemos un control y vemos que ahí tiene 1 centímetro de dilatación, ¿sí? Tampoco vamos a estar poniendo por acá. Cada uno es 1 hora, 1 hora, 1 hora, en función del tiempo, ¿ok? Entonces, aquí comenzaríamos con 0 y en 2 horas, en 1 a 2 horas ha dilatado 1 centímetro, fíjense ustedes. Comenzamos y vamos dibujando la curva materna. Esa es la forma de ir poniendo los puntos de dilatación, ¿sí? Cuando va subiendo, entre comillas, la dilatación. Mientras va subiendo la dilatación, va a ir bajando la presentación. Les decía, ¿para qué sirven estos numerales? Esto es justamente de todos los estudios de los datos que se han enviado y se han sacado los promedios estándares de tiempo que una mujer en labor de parto, una mujer de bajo a mediano riesgo en labor de parto, puede demorar desde que está en fase activa, o sea, desde el 4-5 hasta llegar al parto. Acá tenemos un más grandecito. Fíjense ustedes, estos son los llamados valores P10 para la construcción de las curvas. Esto nos va a servir en cambio para construir las curvas de alerta que se llaman en el partograma. El partograma puede tener 3 curvas. Una, la curva materna, que vamos dibujándola por los puntos de dilatación. Otro es la curva de alerta que se hace en base al caso de nuestra paciente. Vamos a ir haciendo y dibujando una curva de alerta. Ya vamos a aprender cómo se hace esto. Y otra curva puede ser la que va justamente uniendo los puntos de dilatación y bajando, ¿sí? Uniendo los puntos por donde va a ir la cabecita hasta llegar al 4º plano, ¿no? Entonces, estos son, repito, los valores de PEN10. Para esto, ¿sí? Se verificó, se quedó de acuerdo en que las características de una paciente para poder realizar un partograma, ¿sí? Deben ser estas en términos generales, ¿sí? La posición puede ser una paciente que esté en la labor de parto en posición vertical o en posición horizontal, ¿no? Puede la paridad, aquí quiere decir la paridad relacionada con el número de partos. Aquí nos ponen todas, ya vamos a ver, o sea, todas quiere decir que aquí no distingue, cuando es vertical no distingue si es que es multípara o nulípara, mientras que en posición horizontal tenemos variantes para las multíparas y para las nulíparas. Las membranas, de estado de las membranas íntegras en la vertical, mientras que en la horizontal tenemos variantes de íntegras, rotas para las multíparas, íntegras o rotas para las nulíparas, ¿no? ¿Por qué se puso vertical? Porque hay muchas partes de Latinoamérica donde la paciente puede estar en posición vertical durante la labor y durante el parto, ¿no? Y se puede también hacer un partograma examinando a una paciente en posición vertical, ¿no? En todo caso, para nuestro efecto, y también, ¿se acuerdan que decíamos nosotros respetando las culturas? Hay culturas que no se van a acostar por nada del mundo, ¿sí? Entonces tenemos que respetar eso y tenemos que saber controlar una labor y atender también un parto en ese tipo de posiciones, ¿no? Es más, incluso es hasta más fácil que la posición horizontal. La posición vertical, pues, por gravedad, todos los movimientos cardinales que vimos, todas las flexiones, rotaciones que hace el feto, los hace mucho más facilito por la gravedad. A más de la gravedad, el impulso de las contracciones. Lo único que nosotros debemos hacer, tal vez algún día les toque a ustedes, es estar detrás de la paciente, puede que ella esté en cuclillas, puede que esté arrimada en una mesa y estar esperando la caída, entre comillas, del feto y al recién nacido en nuestras manos. Igual será con la placenta. Y asimismo se puede ir examinando a la paciente para ir poniendo los valores, ¿sí? Entonces, estos valores, ya les digo, nos sirven para construir la curva de alerta, ¿sí? Y siempre en la fase activa. Por eso es que, por ejemplo, fíjense ustedes, aquí tenemos de 4, 5 y o 5, ¿sí? A 6, la flechita esta redondeada, de 4 a 5 a 6, fíjense, el estándar
¿sí? Nos indica que puede haber una duración de 2 horas 30 de dilatación. De 6 a 7 tenemos aquí, pero ¿en qué paciente, con qué característica? Perdón, no les dije. Una paciente de posición horizontal que sea nulípara y que tenga membranas rotas. Entonces, el estándar nos dice que hay una duración de 1.25, ¿no? De 7 a 8, así, y todos estos, fíjense ustedes, de acuerdo a estas características. Vamos a apreciarlo mejor cuando hagamos unos ejercicios. Entonces, esta es la suma de todo eso que se hizo. No quiere decir que chuta, tiene que ser así exactamente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el total en horas, ¿no? De todo esto, fíjense, en pacientes múltiples con membranas íntegras, sí, se habla de que si tiene íntegras, el total del estándar nos da un resultado de 6 horas 10, que demora hasta dar a luz, a eso nos referimos. Si tiene rotas, 4 horas 45, las nulíparas 7:30 en íntegras y rotas 6:45, ¿no? En todo caso, pues, hay que tomar en cuenta que el tiempo de las embarazadas más lentas, de acuerdo a los estudios, un 10% en dar a luz a partir de la línea de base, siempre va a ser relacionada con la fase activa del primer periodo. Decíamos la iconografía que tenemos allí, frecuencia fetal, aunque aquí está un cuadradito, pero es un rectángulo, se lo graficará con el rectángulo. La cabecita, la representación típica de la cabecita, ¿sí? Veíamos nosotros la vez pasada que podíamos elaborar la variedad de presentación, podríamos ir occipit, ilíaco, izquierdo, anterior, etcétera, pero con que tengamos el dibujo de la cabecita ahí, con eso estamos tranquilos, ¿ok? Dilatación cervical se representa con un punto. También en algún momento tendremos que poner si hay ruptura espontánea de membranas, ya vamos a ver algunos ejercicios, o RAM, ruptura artificial de membrana. Esta, la intensidad, la localización, ya lo dije, y las contracciones uterinas también son para la iconografía, que nos sirve tanto para en el plano cartesiano como para la parte de los controles hacia abajo, ¿sí? La dilatación, ya lo dijimos, se va registrando con un punto, ¿sí? Mientras sigue aumentando y en forma ascendente, la curva de alerta, en cambio, la registraremos. Con un punto vamos uniendo los puntos. Para ir haciendo la curva de alerta, para unir la curva de alerta, la haremos con una X, ¿sí? De acuerdo a los valores de referencia que habíamos visto. Algo de las referencias de iconografía también, lo que les decía, DIPS tipo 1, desaceleración precoz. Que les dije, podemos haber dibujado el rombito ahí, el rectángulo en 140, por ejemplo, y al lado ponemos un 1 romano. Quiere decir que ese rato estuvo con DIPS tipo 1, que es la desaceleración precoz. Escúchenme más o menos, la frecuencia cardíaca fetal ya sabemos de 120 a 160 lo regular. Es como que estuviéramos escuchando una taquicardia de un corazón humano, no un corazón de un adulto, etc. Entonces más o menos es tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Y lo recomendable siempre que estemos haciendo escuchando, valorando una labor de parto, es escuchar en un minuto completo. Y tenemos que acostumbrarnos a escuchar con la campana de pinar, ¿no? Entonces vamos a escuchar así, tuk, 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 tuk. Se acabó el minuto y después de que estaba tuk, 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 comienza tuk, 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 como que fuera que se está bradicardizando, ¿no? O como que fueran en cardiología unos extrasístoles. Estaba tuk, 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 tuk. Se acabó el minuto y comienza tuk, 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 tuk. Como que se desacelera. Esas, sí, son las desaceleraciones precoces y podemos poner el romano al lado del rectángulo, ¿sí? Los DIPS tipo 2 son desaceleraciones tardías, o sea, ¿qué quiere decir? Que se acabó el minuto y puede seguir tuk, 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 tuk. Después de unos 10 o 15 segundos comienza tuk, 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 tuk. Está desacelerando tardíamente, ¿sí? Las desaceleraciones precoces y tardías pueden considerarse como variaciones quizás en el flujo placentario, variaciones tal vez en lo que la mamá está moviéndose, etcétera, ¿no? Pero a pesar de eso no podemos dejar de estar alertas, ¿sí? Entonces, pero ya cuando tenemos desaceleraciones variables, y aquí en el partograma nos da la típica representación, el número 5 romano, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, tenemos tuk, 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 comienza tuk, tuk, después tuk, 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 tuk. Esas desaceleraciones variables pueden ser uno de los signos que nos está avisando que puede estar habiendo un compromiso de bienestar fetal, ¿sí?
A más de que puede estar esa frecuencia cardíaca en menos de 120 o más de 160, etcétera. Pero eso les digo es para poder colocarlo. Si no hay desaceleraciones, pues no vamos a colocar esto, ¿no? Ya lo dije, lo del meconio, en ocasiones se hace un tacto y sale el líquido verdoso, ponemos la M al lado del punto de dilatación que dibujamos. La posición materna, estos son las siglas para colocar en la parte de abajo de los controles la posición en la que está la paciente cuando se la controla, ¿sí? Lateral derecho, izquierdo, lateral izquierdo, está en dorsal, dorsal, semisentada, SS, sentada S, parada o caminando cuando está en posición vertical, pues PC, ¿sí? Que les dije que se puede controlar también, se puede hacer un tacto también en una paciente en posición vertical, ¿sí? Igual que les decía yo, para atención de un parto atrás de la paciente, el tacto también lo hacemos desde atrás, ¿no? Introduciendo nuestros dedos a la vagina, pero desde atrás. En la parte de los controles, con donde dijimos que ponemos la hora real, ¿sí? Tenemos todo esto. En la hoja que ustedes tienen ya no hay borramiento. Este es uno de los, no digamos uno de los últimos cambios, sino que en la época que hicieron la última revisión de esto, que ya van a ser unos 4 o 5 años, y que quedó la hoja así como está ahora, ¿no? Al lado y lado, incluido el partograma. Antes la hoja de partograma era aparte, ¿sí? Anteriormente se puso borramiento para poner el borramiento en porcentaje aquí, ¿sí? O sea, bueno, en la gráfica esta se me ha quedado todavía con el borramiento, pero en la hoja que ustedes tienen ya no hay borramiento. Pero se podría añadir, fíjense ustedes, abajo de dolor o localización, poner con palabras borramiento, y podemos ir poniendo el porcentaje de borramiento en cada control que hemos hecho un tacto, ¿sí? Entonces, cada control, supongamos que antes dijimos a las 18 horas, la hora 0 de inicio de la graficación de partograma. Tenemos todo esto, le hemos hecho el tacto y ya lo dije yo por poner un ejemplo, está dilatado en 3 y podemos poner el borramiento en 50%. En esa hora 18 ponemos 50% aquí. Fíjense ustedes en su hojita, por eso les dije que hay un espacio en blanco abajo de dolor, ¿sí? Que podemos ponerlo a mano, podríamos ser, ¿no? Entonces, es para los controles horarios, cada 2 horas, una labor de parto. No es que para comenzar tenemos que hacer un tacto cada hora. El tacto se lo hace en una evolución normal y adecuada, con bajo a mediano riesgo, lo mínimo cada 2 horas, por no decirlo, cada 3 o 4 horas el tacto para valorar dilataciones. Pero eso sí, los controles de la paciente, así no haya tacto, estos pueden ser horarios, ¿sí? O mínimo 2 horas. Entonces vamos poniendo todo aquí. Lo que yo siempre les digo a los chicos, cuando capacito a los internos, les capacito a los residentes, les capacito a ustedes, con que el interno, el residente, el médico, ponga todos los controles aquí, no necesita estar utilizando una hoja de evolución para poner, ¿sí? Como que fueran indicaciones. Fíjense, en la hoja de evolución, sí conocen ustedes la hoja de evolución de las historias clínicas de las carpetas de los hospitales, ¿no es cierto? Se pone 18 horas y comienzan a escribir. Paciente en decúbito, etcétera, etcétera, ¿sí? Posición materna, tensión arterial tanto, pulso, o sea, se está escribiendo. Entonces, con que ustedes pongan esto en el partograma, no necesitan para qué estar escribiendo en la hoja de evolución, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, vamos a poner un ejemplo de un control a las 18 horas, ¿no? Entonces, la paciente, ojo que también tenemos que tener en cuenta, para hacer el control, frecuencia cardíaca fetal, signos vitales maternos y fetales, siempre fuera de contracción, siempre fuera de contracción. Entonces, sí, aquí están, vean, se les va poniendo las horas, 18, 19, 20. Posición materna, SS, con la madre semisentada. Tensión arterial, 160. Tenemos que ir escribiendo. Pulso materno, 80 por minuto. Frecuencia cardíaca fetal, 140 por minuto. Teniendo esto, ya debemos saber que el rectángulo debe estar dibujado arriba al nivel del número 5, por ejemplo. Duración de las contracciones.
30S. ¿Qué quiere decir? Que valoramos con nuestra mano, como les dije, sobre el abdomen materno nuestros pulpejos. Vean, contabilizamos en el reloj y cada contracción me está durando 30 segundos. ¿Sí? Frecuencia de las contracciones, 2/10. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 contracciones en 10 minutos. Lo siguiente, dolor y localización, SP y 2 cruces. Quiere decir que el dolor está localizado en la región suprapúbica y tiene 2 cruces de identidad, o sea, es de moderada intensidad. ¿Sí? Y el borramiento, pues, si lo ponemos, en este rato ha tenido 80%. Todo esto debe estar cada que hacemos un control de la labor de nuestro paciente, ¿sí? Y si a esto se suma que hemos hecho un tacto, lo demás vamos dibujando acá arriba en la vertical. Fíjense, ¿cuándo debo iniciar la graficación de la curva de alerta? ¿No? Supongamos es una embarazada que ingresa con inicio de labor inicial de parto, dilatación de 3 centímetros, ¿sí? Ya tenemos que estarnos imaginando que el punto de dilatación ya debe estar en los 3 centímetros. A las 2 horas hay una dilatación de 4 centímetros, como lo vimos en antes, 2 horas hacia la derecha y en la parte superior. Tenemos que poner en el número 4, a lo que corresponde al número 4, el punto de la dilatación de 4 centímetros. 1 hora después, o sea, después del último control, está con 6 centímetros de dilatación. Entonces, todo esto ya tenemos que ir poniendo estos puntos. Pero ojo, cada vez que hacemos una graficación de la dilatación, en la vertical tiene que estar, ¿qué? El número de contracciones dibujada con el triángulo, la frecuencia cardíaca fetal dibujada con el rectángulo y la altura de la presentación dibujada con la cabecita. Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestro plano cartesiano, ¿sí? Decimos que esta paciente ingresa con 3 de dilatación. Solamente con que haya este punto, en esta vertical hacia arriba, ya tiene que estar puesto la frecuencia cardíaca fetal dibujada aquí con un rectángulo, ya lo dijimos, podemos poner los 5, que quiere decir 140. El número de contracciones pueden ser 2, como les dije antes, aquí un triángulo remarcado, ¿sí? Repisado, por así decirlo, y la altura de la presentación más o menos a lo que corresponda allá arriba. Nos dice este caso, a las 2 horas tiene 4 de dilatación. Ponemos 4 que corresponde aquí. En la vertical tiene que estar todo lo demás. Vamos uniendo la curva materna. Después de 1 hora me dice tiene 6. Fíjense, ¿sí? Después de 1 hora, esta es la hora, ¿no? Después de 1 hora tiene 6 de dilatación, pero de 1 hora de haber comenzado, del último control. Y vamos uniendo. Esta es la curva materna. Les dije que en este caso hablamos de un ingreso temprano. ¿Por qué? Porque está ingresando con menos de 4,5 de dilatación. ¿Sí? Si es que hemos comenzado a hacer el partograma con un ingreso temprano, ¿dónde debo iniciar la graficación de mi curva de alerta? En el sitio donde la curva materna le corta a la línea basal. Aquí tengo que iniciar la curva de alerta, que generalmente se la grafica con la curva punteada, ¿no? Pero les dijimos, los puntos que corresponden a los numerales de los valores de PEN10 podemos hacerlo con una X, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí deberíamos iniciar nuestra curva de alerta de acuerdo al caso presentado y a las características que tenemos hacia la izquierda en los numerales. Entonces, aquí está representado hipotéticamente así. Mi curva de alerta siempre va a ser en líneas punteadas. Si tuviésemos otro color, sería mucho mejor. Pero como casi nunca ya nos llevamos 2 colores al hospital, nuestras actividades, etcétera, sabemos que la punteada es la curva de alerta y la continua es la curva materna. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos a hacer unos casitos de repaso. ¿Sí? Yo quisiera que ustedes, hasta el momento, me digan, ¿está entendido
¿Qué dice Emilia Galarza? Ah, no, ella está. No se unió todavía, no, ella, señorita Valle. No, Doc. Ya. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Lo veo, ya está con nosotros. No, Alexander. Doc, todavía no le llegan los mensajes. Entonces, Guayua, Santiago. ¿Entendió hasta aquí lo que hemos dicho? Por favor, Santiago. Doc, yo tengo una duda de los tactos Ya, vaginales del tiempo. O sea, cada ya. cuánto. Los tactos vaginales, si no hay situaciones de riesgo que nos obliguen a hacer un tacto vaginal, lo regular es mínimo cada 2 horas, ¿sí? Pero de ahí regularmente puede ser cada 3 o 4 horas, ¿sí? Cada 3, no es que se tiene que hacer tactos cada hora, salvo que sea indispensable, podemos hacer antes inclusive, ¿sí? Pero, y cada que hacemos un tacto, ahí sí graficamos los distintos iconos en el partograma. Pero podemos, repito, como les decía, hacer los controles que íbamos escribiendo hacia abajo en la tabla de controles, ¿sí? Por lo demás, Santiago, ¿sí está entendido? Sí, Doc, gracias. ¿Qué nos dice Natalia? ¿Sí entendimos? Sí, Doc. Bueno, sí tenía una pequeña duda. ¿Y a Bueno, cuál? yo tenía entendido que el, ¿cómo sería? El exceso de tactos es peligroso, ¿no es cierto? Por Pero no supuesto. sabía específicamente a partir de qué número, o sea, de cuántos ya se considera que es peligroso. Puede ser a partir del cero. Si usted hace tactos a cada rato para ver si ya ha dilatado, veamos qué ha pasado, etcétera. Puede ser peligroso porque estamos, por más que estemos con nuestra mano enguantada, ¿sí? Con guante estéril y todo, pero estamos entrando desde el exterior hacia la vagina, ¿sí? Y por más que estén las membranas íntegras también, ¿sí? Pero ya pueden entrar bacterias, microorganismos al canal vaginal, etcétera. No se diga si tenemos ruptura de membranas, ¿sí? Entonces ya les digo, lo usual, lo recomendable, ¿sí? Vuelvo a repetir, embarazos de bajo riesgo que están con una labor adecuada, etcétera, o hasta de moderado riesgo, es lo mínimo cada 2 horas, ¿sí? Pero lo ideal cada 3 o 4 horas, ¿ok? Ok, Doc, muchas gracias. Ya. Entonces, es lo que les pregunto, lo que hemos dicho hasta aquí, espero y aspiro que esté entendido, que por eso les dije, me faltó decirles al inicio de la clase, pongamos los 5 sentidos, chicos, para este asunto. Sí, yo sé que de pronto la primera vez a veces cuando nosotros nos enseñaban esto, que eran las primeras veces para mucha gente que comenzó a salir esto, pues le considerábamos el álgebra de la obstetricia, ¿no? Pero ahí dándole, le hemos ido dando, y por eso nos gusta enseñar de lo mejor posible a nuestros estudiantes también. Entonces, Doc, yo tengo una ¿sí? duda. ¿Ya? Entonces, siempre, bueno, yo tenía entendido que se comenzaba a graficar desde la fase activa, porque muchas veces la fase latente puede ser muy larga, o Ya, sea, en claro. cuestión del tiempo. Mm, claro, de hecho, ¿qué dijimos en antes? ¿Qué nos dice la norma? Iniciar la graficación desde la fase activa, pero se puede comenzar a graficar desde la fase latente, se puede, ¿sí? Pero en todo caso, eso digo, vamos a hacerlo. Los casos que vamos a ver son desde fase activa. Pero si estamos en fase, por ejemplo, digo ustedes, va una paciente en fase latente, le hacemos los primeros controles, le hacemos un tacto y está con 3. Bueno, siempre digo el 3 porque es el típico, ¿no? Que decimos. Entonces, esa paciente podemos mantenerla en observación en emergencia hasta que entre a fase activa y suba al centro obstétrico, a sala de partos, ya cuando está en fase activa. Claro que puede haber una fase latente muy larga, pero ahí tenemos que ir valorando qué es lo que está pasando, etcétera. O podemos, eh, ¿cómo se llama? Pues revalorar el caso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el partograma de hecho la norma nos dice valorar iniciarlos desde la fase activa, pero si lo estamos haciendo desde fase temprana o sí, de ingreso temprano, tampoco no quiere decir que estemos haciendo algo mal,
¿Ok? Ya, Doc, otra duda. Entonces, esto de los valores para la construcción de las curvas de alerta, no lo entendí muy bien, o sea, en referente a esos números. O sea, se tiene Ya, que valorar, por ejemplo, cada hora y media, cada hora, cada ya. minuto 40, ¿sí? Ahorita, este momento, vamos al caso de repaso y van a ver ustedes cómo nos sirven esos valores, ¿ok? Verán, después de hacer este primero, yo quiero que quizás, como se les indicó, tengan la hojita ustedes, a pesar de que no nos vemos directamente, pero vamos a tratar de hacerlo ustedes solito los siguientes casos. En estos casos de repaso, solamente nos sirven para graficar la curva de alerta y la curva materna. Las otras cuestiones de la frecuencia, etcétera, eso ya está sobreentendido, ¿sí? Lo básico es aprender a hacer las dos curvas, ¿ok? Entonces, fíjense, verán, en este caso, ingreso temprano, vean cómo me dice aquí. Mujer de 24 años primigesta, ya sabemos que es nurípara, ¿ok? Ingresa con dolores de parto. En el tacto vaginal, dilatación de 3. A las 3 horas, fíjense, 6 centímetros. Y además, ¿qué nos indica? Que entró con ruptura de membranas, rota el agua de fuente, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya las características de la paciente. Nulípara, ruptura de membranas y por supuesto suponemos la generalidad de los casos de que esté en posición horizontal. Entonces fíjense hacia la izquierda. Esta paciente es nulípara, está en posición horizontal y está con membranas rotas. ¿Qué numerales me van a servir para realizar mi curva de alerta? La curva de alerta para este caso, lo que estoy señalando con la flecha. ¿Qué se recomienda? Que, por ejemplo, con el mismo esfero, ya sabiendo las características de la paciente, vamos haciendo una rayita aquí, 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 aquí. ¿Para qué? Para no confundirnos y pasarnos a coger los valores de la de al lado, por ejemplo. Entonces, estos numerales me van a servir para hacer mi curva de alerta, ¿sí? Regresemos. Ingresa con 3 a las 3 horas 6 centímetros, fíjense. Entonces, esta paciente ingresó con 3, aquí. No se olviden, cada que hacemos un tacto, en la vertical del plano cartesiano tienen que estar los otros iconos, ¿sí? No me dice este caso, pero estamos indicando ahorita. Supóngase que tiene también 3 contracciones. Cualquiera de ustedes me diría, ¿y dónde le voy a poner el triángulo? No voy a ponerle encima tampoco, pero sí puedo ponerle al lado. El triángulo aquí quiere decir que está con 3 de dilatación y 3 contracciones en 10. ¿Ok? Si estuviese con 2 contracciones, el triángulo debería estar aquí abajito. ¿Ok? Está con 140 de frecuencia cardíaca fetal, el rectángulo a nivel del 5 que me da 140 hacia la derecha, acuérdense. Y como hicimos el tacto, la cabecita está en primer plano, la cabecita, el dibujo de la cabecita debería estar aquí a nivel del número 10, que hacia la derecha me corresponde al primer plano o menos 4 de Dili. ¿Ok? Entonces eso aquí. Para este caso me dice 3, es ingreso temprano. Luego me dice, a las 3 horas le hago un nuevo tacto y está con 6. Fíjense. Entonces ya tengo para unir mis dos puntos. Esa es la curva materna. No se olviden y seguiré insistiendo. Ya hice aquí con 6. Aquí en la vertical tienen también que estar los otros iconos. Si está con 6 y sigue con 3 contracciones en 10, aquí debería estar el triángulo remarcado. Sigue con 140 por minuto la frecuencia cardíaca fetal, aquí debería estar el rectángulo. Y como ya está con 6, ¿sí? Pues ya se ha abierto más y la cabecita puede haber estado descendiendo a nivel del 7, ¿sí? Por ejemplo, ya está en segundo plano. Entonces la cabecita ya debería estar aquí, que corresponde al segundo plano. Fíjense, presentación, dilatación, frecuencia cardíaca fetal y número de contracciones. ¿Ok? Doc, y si ¿Sí? fuera el caso que supongamos la frecuencia cardíaca fetal coincide en el mismo punto que Que el el plano 6, de Hodge, ajá, que el 6 de dilatación, o el plano ajá, de o con el plano de póngase que Hodge. el plano, ya aquí está la cabecita, le pone aquí al lado el rectángulo, ¿sí?
Si me coincide con el 6 de dilatación, le pongo aquí al lado el rectángulo. 6 de dilatación más o menos me corresponde a 150 de frecuencia cardíaca fetal. Si le digo que está en el segundo plano aquí la cabecita, le dibujo la cabecita aquí, pero la frecuencia cardíaca fetal, que estaría ya en 160, digamos, si le pongo en el 7, la frecuencia estaría en 160, si ustedes se fijan hacia la derecha. Entonces, la cabecita aquí y al lado el rectángulo. ¿Sí? ¿Entendido eso, por favor? Sí. Ya. Entonces, este caso me dijo a las 3 horas tengo 6. Como fue un ingreso temprano y necesito ya hacer mi curva de alerta, ¿dónde iniciaré la curva de alerta? Donde me corta la curva materna a la línea basal. O sea, fíjense, este es el punto. De la hora cuadrada diríamos a la media hora, más o menos está cortándome, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de esta paciente? Posición horizontal, nurípara con membranas rotas. ¿Qué valores de PEN10 me van a servir para construir mi curva de alerta? Estos que estoy señalando con la flecha. ¿Sí? Entonces, pongo aquí. Ahí voy a poner mi primera X porque ahí va a comenzar mi curva de alerta. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores? Fíjense hacia arriba esa flechita roja que está puesta. Estos valores me van a servir para graficar mi curva de alerta. ¿Cómo vamos a graficarlos? Ya van a ver ustedes. ¿Sí? El primer valor que me va a servir para graficar mi curva de alerta es 2:30, quiere decir 2 horas 30. ¿Sí? Entonces, 2 horas 30 quiere decir de aquí, fíjense, de aquí a acá tengo 30 minutos, de acá a acá 1 hora y de aquí a acá otra hora, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice para hacer la curva de alerta? Desde el inicio de la curva de alerta, que sería 4.5, ¿sí? Hasta llegar a 6 de dilatación, el tiempo estándar que se demora, estándar, no quiero decir el tiempo que debe demorarse, ojo, ¿sí? El tiempo estándar de acuerdo a los valores de PEN10 es 2 horas 30, entonces mi próximo punto, así como la dilatación le pongo un punto, ¿sí? A la altura de 6 le pongo la X que me va a servir para comenzar a hacer mi curva de alerta, ¿sí? Fíjense ustedes. Mi segundo valor, ¿sí? Ya estoy haciendo la curva de alerta. Pueda que no tenga más dilataciones, pero mi curva de alerta sí ya debo hacerla. Apenas me cortó la curva materna a la línea basal. El segundo punto para seguir haciendo mi curva de alerta es de 6 a 7 centímetros, por eso son estas flechitas, vean, ¿sí? De 6 a 7 centímetros, 1 hora 25. Entonces, fíjense esta llavecita en horizontal aquí abajo, 1 hora 25. Claro que cuando tenemos esos picos 25, 35, por ejemplo, es un poquito cualitativo. No me gusta decir al ojo, pero cualitativo. Si ustedes se refieren a la media hora de este cuadradito, un poquito antes está la finalización de la llavecita. Entonces, fíjense, ahí le pongo a mi siguiente X. ¿Sí? Después de 7 a 8 centímetros, el estándar me dice 1 hora 05. Estoy construyendo la curva de alerta. 1 hora 05, fíjense aquí. El tercer punto, la tercera X, voy a ponerle a 1 hora 05. Aquí teníamos media hora con 5 minutos. Acá también tenemos la otra media hora. Entonces, media hora más 5 minutos, cualitativamente hablando, me va a representar acá arriba la otra X. Estos son los puntos que me van a servir para unir y graficar mi curva de alerta. De 8 a 9 me dice 0,50 minutos. ¿Sí? Entonces, de 8 a 9, 50 minutos. ¿Sí? De 9 a 10, 35 minutos. Y de 10 hasta el parto me dice 20 minutos. Entonces, vamos uniendo con una línea punteada, perdón, todas las X que me corresponden a estos valores de PEN10 que me representan el término medio de tiempo de dilatación desde la fase activa de este caso hasta el parto, ¿sí?
y se construye la curva. Aquí está a dos colores, por eso está línea continua, ¿no? Entonces, lo que acabo de hacer en este momento es la curva de alerta correspondiente a este caso. Caso de una paciente de 24 años, primípara, ¿sí? O sea, nulípara, con membranas rotas y en posición horizontal. ¿Desde dónde construí la curva? Cuando la curva de la paciente sobrepasó o cortó la línea basal. Y desde aquí, de acuerdo a estos valores, voy a ir poniendo los puntos para ir graficando mi curva de alerta. ¿Sí? Mi curva de alerta, que sería esta. ¿Ok? ¿Por qué se llama curva de alerta? Fíjense, ¿qué les decía yo? Vamos haciendo los controles, etcétera, ¿sí? Y en todo caso, mientras mientras la curva materna esté en esta zona, todo está yendo prácticamente bien. Si la curva materna se me comienza a pasar a la zona que sería la zona de alerta, ojo, alerta, algo está pasando, revaloramos el caso. Y si a esto, pues, se va pasando para acá y los otros iconos, también póngase, se me pasó para acá, le hago un nuevo tacto en 2 horas, sigue dilatado 6, ¿sí? Le pongo aquí el punto. La frecuencia cardíaca en lugar de estar en 160 ya está en 180, le pongo acá el rectángulo. La presentación que estaba en segundo plano, sí, en segundo plano, aquí estaba la presentación, sigue aquí, no está bajando. Y la frecuencia de contracciones que estaba en 3, probablemente está en 4 o en 5, ya está en taquisistolia. Y la curva por acá está en la zona de alerta, este bebé está comenzando a tener compromiso, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos al inicio? Nos ayuda a tomar decisiones para poder obrar de acuerdo al caso. Entonces, tenemos que una decisión, monitorizar ese momento al feto, ¿sí? Con el monitor electrónico, por ejemplo. Y nos damos chance inclusive de hasta 1 hora más. Ya vamos a ver por ahí un caso. Si es que sigue así, o sea, peor, entre comillas, entonces, ¿qué decidimos? Esta paciente, este guagua está comenzando a tener compromiso, ya está con taquicardia, etcétera. Operar, cesárea. Se nos vino a la parte de alerta todo lo demás, ¿sí? Este caso quisiera que lo hagan ustedes y me indiquen cualquiera de ustedes que ya lo acabó y vamos a ver cómo está aquí, a ver si es que está igual, ¿sí? Entonces fíjense, este ya es un ingreso tardío, ojo, ¿sí? Ingreso tardío quiere decir que la paciente ingresó con dilatación de más de 4 o 5. Mujer de 26 años con primer embarazo. Ingresa con dolores de parto, al tacto vaginal, dilatación de 5 centímetros, membranas íntegras. Entonces, con estas características, dibujen ustedes las curvas, chicos, ¿sí? Ahora ya nos damos unos 3 minutitos a ver cómo lo hacen. Espero que tengan la hojita, ¿no? El primer punto de dilatación, como para comenzar a ayudarles, tiene que estar en 5, ¿sí? Solo las curvas vamos a hacer, pero ya saben ustedes que el resto de iconos tienen que estar siempre cuando hacemos un tacto y ponemos la dilatación. Entonces, de acuerdo al caso que nos dice, tacto vaginal de 5, membranas íntegras, asumimos que está en posición horizontal y es nulípara. Con esos valores dibujen la curva de alerta, ese sería el otro. Si alguien me dice, si alguien ya acabó, dígame, ya acabé para ver cómo están.
¿Ya acabó alguien? Ya, Doc. Ya. ¿Quién me dijo ya? Ya. Soledad Pazmiño. Ya. Ok, Soledad. Entonces, bueno. Ahora se atiendan todos, por favor. ¿Ok? Paciente de 26 años que ingresa tardío. Ingreso tardío para efectos del partograma. Ingresa con 5. ¿Dónde ponemos el primer punto de dilatación? Por supuesto, en el número 5. ¿Sí? Y repetimos, cada que ponemos esto tienen que estar los otros iconos de acuerdo a lo que hayamos visto, observado y examinado. Una cosa extra podemos hablar aquí. El punto 5 de dilatación puede, solo cuando hay 5 de dilatación, podríamos también ponerlo aquí, justo en el 4,5. Es la excepción técnica en estos casos. ¿Sí? Si yo le pongo aquí 4,5 o 5, me da lo mismo para hacer la curva de alerta. Pero nunca, si es que tengo 6, vamos a comenzar con 4,5. ¿Ok? Solo cuando tengo 5 podría también comenzar en 4,5 la curva de alerta. ¿Ok? Entonces, me dice, ¿qué me decía el caso? Me dice con 5, ¿no es cierto? Membranas íntegras, primer embarazo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la línea de números que me va a servir para hacer mi curva de alerta? Es la segunda, esta de aquí. Si fíjense arriba va a salir una flechita roja. Esta de aquí me va a servir para hacer mi curva de alerta. Estos valores, ¿sí? Entonces, el primer valor sería aquí, ¿no es cierto? De aquí hasta 6, de 5 a 6 o de 4,5 a 6, ¿cuánto demora el estándar? 3 horas 15, fíjense. El primer valor es 3 horas 15. 1, 2, 3 horas 15. Hasta 6, ¿dónde tendré que poner la próxima X? Será acá arriba. ¿Sí? Después de 6 a 7, 1 hora 30. Entonces, más o menos haciéndole en el tiempo, tenemos aquí 45 minutos hasta la mitad del cuadrado siguiente. En el 7 tendremos que poner nuestra próxima X. El segundo valor es 1 hora 30. ¿Sí? De 7 a 8, estoy dibujando la curva de alerta para este caso. De 7 a 8, 1 hora. Voy poniendo. De 8 a 9, 40 minutos. Voy poniendo de 9 a 10, 35. 10 al cuarto, 30. Y esa es la curva de alerta para este caso. ¿Qué quiere decir? Casi siempre que tenemos un ingreso tardío, casi siempre la primera que se hace es graficar la curva de alerta. Fíjense, solo tenemos un tacto con 5 y ya graficamos. Muchas veces nos han dicho cuando estábamos en clase o capacitando, y si es que ingresa, por ejemplo, con 9, ¿hacemos partograma? Claro, pues, hay que hacer partograma con 9. Y viendo las características de la paciente, vemos los numerales de P10 para hacer nuestra curva de alerta. ¿Por qué? Porque a veces entran con 9 y después de 3 horas no ha pasado de 9 y se nos está yendo a la zona de alerta. La cabeza puede haberse asinclitado, puede hacerse asinclítica, hay una distosia de dilatación y no pasa de 9 y no pasa de 9, ¿no? Cuando se estanca la dilatación hablamos de distosias de dilatación, ¿sí? Entonces, fíjense, este es para nuestro caso, ¿sí? Es la curva de alerta. Después de 1, 2, 3, 4 horas hemos hecho otro tacto a esta paciente, está con 7. Seguimos, ahí sí seguimos uniendo nuestra curva de la paciente. Después de 2 horas ya está en 10. Seguimos haciendo nuestra curva de alerta y poniendo en las verticales de los puntos que corresponden, en la vertical, los otros iconos que nos corresponden. Fíjense, este caso está dentro de la zona normal, diríamos. No se nos ha ido para el lado de alerta. ¿Sí? Sí, los demás sí más o menos lo hicieron así, ¿no? Aspiro. Eugenia, ¿a usted le salió así? ¿Usted que me dijo que ya acabó? Sí, Doc. ¿Sí?
Sí. Ya, entonces el resto también esperemos que sigamos así, por favor, chicos, ¿ok? ¿Alguien me quiere decir algo? Yo le quería preguntar si puede volver a Sí. repetir qué se hace en los casos en donde la curva materna entra a la zona de alerta, o sea, se pasa. Tenemos que seguir valorando los demás parámetros. Ya vamos a ver un caso aquí, ¿sí? Ya, Ok. gracias. Doc, disculpe, Sí. cuando solo había un punto, supongamos en el caso que sea de 6, usted mencionó, entonces la curva de alerta comenzaría desde el 6. Claro. Ah, De ya. donde viene, si entró con dilatación de 6, la curva de alerta comienza en el 6. Ah, ¿Sí? ya. Solo en el Comienza en caso el de 6. 5 puede En el caso comenzar de desde 5 4 o puede 5. comenzar desde el ángulo, desde 4 o 5. Ah, ya. Pero si es que es Listo. 6, comienza en 6. Si es que es 7, comienza en 7. ¿Sí? Supóngase que comienza, como usted me pregunta, comienza en 6. ¿Sí? Aquí. ¿Cuál será el primer número que nos va a servir para hacer la curva de alerta? De 6 a 7, pues, ¿no es cierto? O sea, 1:30. ¿Sí? Tendría que poner acá y así, ¿no? Solo aquí que comienza en 5, pues comienza desde el primerito de abajo. Pero si viene con 8, ¿cuál será el primer número que nos sirve? 0,40, pues de 8 a 9. Aquí sería la X, más o menos. ¿Sí está entendido, no es cierto? Sí, Ya, gracias. ok. Entonces, este otro caso, vean, vamos a seguirlo haciendo conmigo para no demorarnos mucho, pero que si van teniendo dudas me avisan. Mujer de 23 años con primer embarazo. Ingresa con labor de parto, dolores de parto, al tacto vaginal igual 5 centímetros, pero rote el agua de fuente. Es igualita a la anterior. ¿Con cuál característica difiere? Que la anterior tenía membranas íntegras y esta tiene rota el agua de fuente. Entonces, viene la paciente con 5. Nos acordamos siempre que aquí debe estar el resto de iconos. Supóngase 5 de dilatación, 140 de frecuencia cardíaca, debería estar aquí el rectángulo. Aquí abajo pueden estar con 4 contracciones, 3 contracciones en 10 del triángulo aquí abajo en el 3, ¿sí? Y la presentación con 5 ya probablemente está mucho más abajo, está en segundo plano, o entre segundo y tercero puede estar por aquí la presentación, ¿sí? Entonces, nuevo. ¿Cuál es? Nulípara con membranas íntegras en posición horizontal. ¿Sí? Rotas, perdón. ¿Sí? Este caso es rotas. Fíjense la flechita acá arriba. Lo que nos va a servir para hacer nuestra curva de alerta son estos valores. El primer valor, 2 horas 30. Vamos ahí. Estoy haciendo la curva de alerta, ojo. Segundo valor, 1 hora 25. Tercer valor, a 8 me da 1 hora 5. 9, 0,50 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Hemos construido nuestra curva de alerta en un caso en que la paciente es nulípara con membranas rotas y está en posición horizontal. ¿Sí? Curva de alerta hecha. Le hacemos un nuevo control a la paciente a las 2 horas y 45 minutos más o menos, fíjense. ¿Sí? Y está en 7. Seguimos haciendo la curva de la paciente. Después de 1 hora y media más o menos, hacemos otro y está en 10. Seguimos haciendo. Esta curva de la paciente no se nos ha pasado para acá y podemos estar tranquilos, ¿no? Pero, ojo, podrían decir ustedes, híjole, pero puede estar la dilatación bien y el feto tal vez estar con un doble circular de cordón y comienza a tener bradicardia. Entonces, por ejemplo, está con los 7, pero la frecuencia cardíaca fetal está en, digan ustedes, a nivel del número 1, está en 100. O sea, le ponemos el rectángulo, le bajamos acá, a nivel del 1 le ponemos aquí, está con 100, ¿sí? Probablemente ha descendido, pero esa frecuencia cardíaca fetal ya nos da para tener también un alerta, ojo, ¿qué pasa con el feto? ¿Sí? Y ya hacemos unos controles más seguidos, control de frecuencia cardíaca fetal cada 15 minutos, por ejemplo. Si siguen 100 o menos, más abajo, entonces también podemos, por más que la curva esté en la zona que no es de alerta, pero el otro parámetro de la frecuencia cardíaca fetal varió ostensiblemente, entonces mientras no me pase acá la curva y el bobito está con 100, 90, se me va a morir adentro. ¿Qué dijimos? Los óbitos fetales también pueden suceder, ¿sí? Entonces es una situación como para también decidir hacer una cesárea, ¿ok?
Este es el otro caso, fíjense, mujer de 33 años, tercer embarazo, y es multípara. Ingresa con dolores de parto, tacto vaginal igual 5 y membranas íntegras. Entonces, multípara, posición horizontal, membranas íntegras. Lo que nos va a servir para hacer nuestro caso es esto, y aquí entramos con 5. Y en nuestro caso, los valores de P en 10 nos va a servir estos. Íntegras en multípara con posición horizontal. Hagamos la curva de alerta para este caso, ¿sí? 2 horas 30, de 6 a 7, 1 hora 25, 7 a 8, 55, 8 a 9, 40, 9 a 10, 25 y hasta el parto 15. Curva de alerta para este caso, ¿sí? Multípara, membranas íntegras en posición horizontal. Entró tardíamente para efectos del partograma con 5 de dilatación. Pues ahí se me aparece una palabrita, fíjense ustedes. Por favor, pongan mucha atención en esta parte. ¿Se acuerdan que en la iconografía también había REM o RAM? ¿Sí? ¿Se acuerda que era REM, Natalia? Natalia Moreno, ¿ya se me fue? Doc, Sí, doc. sí lo oigo. Doc, ¿sí me escucha? Estoy con Sí, el sí, audio del teléfono porque creo que no me escucha. no, no, sí le escucho, sí le escucho. Ah, ya. Era ruptura de membranas. ¿Qué tipo de ruptura? ¿Espontánea? Espontánea, ¿sí? Y si pusiéramos RAM, ¿qué sería? Sería... ¿cómo era esto? Maleta. Artificial, ruptura Eso, se artificial. me fue. Chicos, por favor, Perdón. para que no se les olvide, la ruptura artificial de membranas en una labor de parto se denomina amiorexis. Amiorexis, ¿sí? Esa es la ruptura artificial. Entonces, fíjense, en este caso nos ponen un REM aquí. Vamos a ver cómo sigue el asunto. Entró con 5. Entró con 5. Esta paciente le hacemos un nuevo tacto en 7 y está en 7. Pero en 7 se rompen espontáneamente las membranas. O sea, está con dilatación de 7, ¿sí? Y en ocasiones sucede, pues ahí la bolsa de las aguas puede estar muy prominente. Hacemos el tacto y puede desgarrarse a veces con el propio dedo y se rompió. Entonces, eso ponemos ahí en el partograma REM, donde las palabras REM encimita del punto 7, que era, vemos, está con 7 de dilatación y ahí se rompieron las membranas. ¿Qué cambió en este caso en cuestión de las características que ingresó la paciente? ¿Cuáles eran las características iniciales? Multípara en posición horizontal y con membranas íntegras. ¿Qué característica me cambió en este caso, Giancarlo Pancho? Sí, doc. ¿Qué características con las que ingresó esta paciente me está cambiando a este momento? O sea, de la ruptura espontánea de membranas, doc. Claro, o sea, entró con membrana íntegra, pero llega la dilatación de 7 y cambia ese punto de la característica. Ya no está íntegra, sino está rota. ¿Ok? Ajá. Y como cambió una de las características, ojo por favor chicos, esto sí entiéndanlo bien, ¿sí? Como cambió una de las características cuando esta paciente estuvo en dilatación de 7, entonces la curva de alerta inicial ya no va a ser la misma. La inicial era con membranas íntegras, pero en 7 de dilatación de la paciente me cambió una característica y ya tengo membranas rotas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de 7, pero no desde el punto de dilatación, sino desde el 7 de la curva de alerta, tengo que graficar otra curva de alerta, pero con membranas rotas. Fíjense, estoy haciendo la curva de la mamá. En 7 se me rompieron las membranas. Entonces, tengo que, fíjense acá arriba, le hemos puesto con flecha azul. Desde el punto 7 de dilatación y de mi curva de alerta inicial, tengo que hacer una nueva curva
pero con los valores que me corresponden desde el 7 para arriba, ¿sí? De 7 a 8, entonces fíjense, aquí desde ese punto, pero sobre mi curva de alerta inicial, por favor. Muchas veces se comete el error de que hacen una nueva curva, pero desde el punto de dilatación. No, desde el punto donde está el 7 en mi curva de alerta inicial. Por eso le ponemos ahí una X azul. Desde aquí tengo que graficar una nueva curva. ¿Con qué valores? Con estos que me corresponde a la ruptura de membranas, pero desde el 7 para arriba. Fíjense. Entonces, de 7 a 8 en mi nueva curva, este sería el primer valor que me sirve para mi nueva curva, tengo 35 minutos. Está aquí. De 8 a 9, segundo valor 25. 9 a 10, 10 y 10 al parto 5. Fíjense, si hemos tenido una ruptura espontánea de membranas, desde el punto de dilatación donde se rompió, pero sobre la curva de alerta inicial, graficamos una nueva curva de alerta. ¿Ok? Ya fíjense ustedes, la zona de alerta se me amplió, ¿no? Todo lo que es la zona de alerta ya se me amplió para acá. ¿No es cierto? ¿Sí? Supóngase que hemos hecho una ruptura artificial. En lugar de poner REM, ponemos RAM. En el 7 mismo. Estamos haciendo un tacto y decimos, las membranas están un poquito prominentes, me están haciendo fuerza, préstame una pinta de amioresis, le digo al interno, introduzco debajo de mis dedos que estoy haciendo el tacto y solamente le rasgo a la bolsa. ¡Ring! Comienza a salir el líquido. He hecho una amioresis, he hecho una ruptura artificial de membranas, entonces en el partograma aquí pusiéramos RAM. Pusiéramos RAM. Y hacemos eso sí, la nueva curva de alerta desde el punto que corresponde la dilatación, pero sobre la curva de alerta inicial. ¿Ok? Entonces, en este caso a la paciente pues se le hace 1 hora otro tacto, está con 9, ¿sí? Y listo. Este caso, aquí tenemos una cosa especial también que van a ver ustedes. Sí se entendió lo anterior, ¿verdad? No se olviden, por favor. Mujer de 35 años con segundo embarazo. El último hace 5 años. ¿Sí? Es un espacio intergenésico de 5 años. En otras palabras, segundo embarazo ya es multípara, para efectos del partograma. Ingresa con labor de parto, tacto vaginal igual dilatación de 5 y rote el agua de fuente. ¿Sí? Más o menos como la anterior, pero es multípara. 5 de dilatación, multípara con ruptura de membranas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la curva de alerta en este caso. Ya les dije antes, ¿podríamos comenzar el 4-5? Sí podríamos. ¿Sí? Solo en estos casos. De 6 a 7, 1 hora. 7 a 8, 35. 8 a 9, 25. Y así hasta el parto. Curva de alerta para este caso de una paciente multípara con 5 de dilatación, ¿no? Membranas rotas. Entonces, de esta pacientita, pues ya tenemos aquí los iconos que hemos puesto también. Pero ese no es de nulíparas, Doc. El caso es multípara. Pero ahí no le está marcando nulípara. No, multípara es la flecha roja arriba, es multípara. A la derecha está nulípara. Sí, Doc. Hágale de nuevo, póngale la X. Yo creo que me confundí. Ajá, Doc. O sea, ¿puede ponerle, por favor? Vamos al caso desde el inicio. Este es el caso. Ajá. 35 años, segundo embarazo. Ya, segundo embarazo, para efectos del partograma es multípara, ¿ok? Sí, Ingresa con dolores de parto. Tacto vaginal 5, rota el agua de fuente. Entonces, tenemos mi plano. 5 de dilatación. Multípara, acá arriba. Membranas rotas. Ahí está la flecha, ¿sí? Esta es la línea que nos va a servir para hacer mi curva de alerta para este caso. ¿Cuál es el caso? Multípara con membranas rotas y posición horizontal. ¿Hasta ahí ya le cogieron de nuevo? Sí, ¿no? Sí, Doc. Ya. Voy a hacer mi curva de alerta. Primer valor, 2 horas 30. Ya. Segundo, de 6 a 7, 1 hora. 7 a 8,
35. 8, 9, 25, y así sucesivamente hasta el parto. Ahora sí le cacharon bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Doc. Es que está en la línea de nulíparas, Doc. No. Es que Como digo, la diapositiva, los grafiquitos le estaba marcando como nulíparas íntegras, Doc, y nos confundimos ahí porque en los anteriores casos estaba marcándoles en donde mismo estaba. Y en cambio está como que se le movió un poco, pero sí está marcando correctamente. ahorita está la flecha roja sobre la palabra multípara. ¿Se ven? Los numeritos, Doc. O sea, los números están sobre... Ay, ay, ay. Es las Esos son- diapositivas. esos están un poquito arriba. O sea, el primero que está aquí corresponde al número 30. Ok. Y el segundo corresponde a una hora, el tercero, o sea, son las X, ¿no es cierto? El tercero corresponde a 35, el cuarto corresponde a 25, el quinto a 10 y el sexto a 0,5. Estas bombitas con los numerales del orden que vamos a ir poniendo acá, eso está un poquito arriba, tal vez por eso se confundieron. ¿Sí? Ya, entonces, fíjense, este caso entró con 5, ¿no? Esta paciente se le hace un tacto a las 3 horas. Fíjense a dónde va el tacto, está con 6. Fíjense a dónde va el tacto y fíjense a dónde se va la curva. Esta paciente se me está pasando la curva de la paciente a la zona de alerta. Y para eso tenemos que estar bien pilas con los otros valores. ¿Qué valores? Entró con 5 de dilatación. Probablemente estaba con 4 de contracciones. Aquí abajo debe estar el triángulo. Estaba con 150 inicialmente de frecuencia cardíaca, aquí estaría el rectángulo, ¿sí? Y la presentación está en segundo plano. Imaginariamente estamos poniendo esto, chicos, por favor, ¿ok? Pero le hago el tacto, si bien ha dilatado 1 centímetro, pero se me ha pasado a la zona de alerta. Y en este caso, los valores, los otros iconos tenemos que estar bien pendientes. La frecuencia, la contractibilidad puede seguir en 4, ya. Marcamos el 4 aquí abajo. La frecuencia cardíaca que dijimos estaba en 170, en el 6 más o menos me da 150, ¿sí? Probablemente estamos haciendo un caso hipotético, por favor. Cuando está en 6 ya me ha subido la frecuencia acá, ¿sí? Ya está yéndose a 150, ¿ok? A nivel del 8. Entonces ya le ponemos aquí el rectángulo. Y la presentación que estaba por aquí, ¿sí? En segundo plano, sigue en segundo plano. Entonces ya estaría la cabecita aquí al lado del rectángulo de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? El 8 es 170, perdón, ¿sí? Entonces, aquí el rectángulo, ya estoy hablando de 170 de frecuencia cardíaca fetal. La cabecita aquí al lado hablamos de que sigue en segundo plano. La dilatación, si bien me ha dilatado en 6, ¿sí? Pero ya estamos en zona de alerta. La frecuencia cardíaca está aquí, la frecuencia de contracciones está en 4, el triángulo está aquí, ¿sí? Nos ponemos en alerta y decimos, vamos a controlar más estrictamente a esta paciente, ¿sí? Le valoramos en 2 horas el tacto, ojo, pero en el lapso de estas horas podemos haber hecho un control y poner en la tabla de abajo lo que hemos encontrado, ¿sí? Que puede haber seguido casi igual, digamos, ¿sí? Pero le hacemos un nuevo tacto, si bien me ha dilatado, ¿sí? Está en 7, pero fíjense que sigue en la zona de alerta, y estando en 7, la contracción me sube a 5, pongo aquí el rectángulo, ya me está haciendo taquisistolia. La frecuencia cardíaca fetal, en lugar de estar aquí a la altura del 8, que estaba en 170, ya me ha subido a la altura del número 9. Está en 190, ya está haciendo más taquicardia el feto. La presentación no se me ha movido de acá del segundo plano, sigue aquí la presentación a nivel del número 7. Entonces, fíjense ustedes, curva de dilatación materna en zona de alerta. Signos vitales fetales alterados,
180 ya de frecuencia cardíaca fetal. Taquisistolia, 5 contracciones en 10. O sea, ese útero está haciendo un esfuerzo tremendo ya, ¿no? Y la presentación no me desciende del segundo plano, ¿sí? Inclusive, de acuerdo a este dibujo, pues hasta en 1 hora más se da un chance más y sigue en 7. Ahí sí ya se me hizo distocia de dilatación. Y los otros valores pueden seguir alterados, entonces sí. Ya tengo en mi partograma, fíjense cómo está el partograma, como para decidir, este guagua se nos va hasta morir, se nos va a ovitar. Decidimos hacer una cesárea, pero ¿cómo? Con bases, con fundamento, porque tenemos aquí el partograma bien hecho, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? Mal valorada la pelvis, una distocia de dilatación, ¿sí? Distocia de dilatación que puede darse a veces hasta por una falta de hidratación a la madre. Una madre cuando va a un parto tiene que tener en lo posible una vía, ¿sí? La vía que está colocada en la vena, así no esté con un suero, tiene que estar una vía ahí, ¿sí? Y entonces ese es el DISH que se llama, ¿ok? Entonces, una mala hidratación o un consumo de energía de la madre que ya se nos agotó, etcétera. Podemos ponerle una glucosa al 10%, por ejemplo, por la vía, ¿sí? Un proceso de agotamiento materno, ¿sí? Y la cabecita del bobito puede haber sido que estaba o muy grande, hay una desproporción fetopélvica, ¿sí? O lo que decíamos algún rato, una desproporción cefalopélvica factor fetal, cabecita muy grande, puede haber sido un feto macrosómico, ¿no? O que estaba bajando pero se puso en un asinclitismo tal que no bajó del segundo plano. Y al no bajar del segundo plano, pues es como que a nosotros nos estuvieran ahogando. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos desesperamos, nos da taquicardia, etcétera. El bobito que quiere salir también le pasa lo mismo, pero ya está con compromiso de bienestar fetal. El útero que quiere sacarlo hace más esfuerzo, por eso está en taquisistolia. Entonces, entre otras, pueden ser esas las causas. ¿Qué pasó? Analizamos y decisión cesárea ese rato, pero bien decidido, ¿ok? Pero bien decidido, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo está la actividad uterina? Ya lo dijimos, estamos diciendo que está con taquisistolia, está haciendo un esfuerzo. Esta es una cuestión un poquito, si se quiere, mecánico-fisiológica. Siempre que se va a hacer un tacto, hay que hacer vaciar la vejiga. A ver, señora, levántese, vaya al baño, orine. ¿Sí? Si está con la vejiga llena, eso puede ser un factor que nos impide incluso el descenso de la presentación, fíjense ustedes, la vejiga llena, ¿no? Entonces, hay que hacer vaciar la vejiga. Tiene buena capacidad pélvica y hablamos de las desproporciones. La presentación es adecuada, puede ser cefálica, pero está asinclítica, o puede estar en hiperflexión y más bien en lugar de estar bajando la cabecita, está bajando la cara, ¿no? ¿Y cuánto tiempo debo esperar para actuar? El tiempo que sea necesario para valorar bien. En este caso anterior, fíjese, nos dimos un chance inclusive hasta de 1 hora más, pero con control constante y estricto, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que presentarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Será un pasaje nomás de la labor? ¿O es pasajero el asunto? Le hago orinar y le hago un nuevo examen y se mejoró el asunto. Entonces, fíjense, chicos, todo esto nos sirve justamente para evitar desenlaces malos, para tomar correctas decisiones. Como este es un documento de tipo legal, ¿sí? Si por ejemplo se obitó el guagua y ese partograma estuvo mal hecho, no estuvo hecho a los tiempos que corresponde y todo eso, tienen como para hacernos un tremendo juicio si es que la mamá y el papá quieren demandarnos. Entonces, el juez y los peritos médicos nos dice, presente el partograma. Se presenta el partograma y les presentamos así. Nos dice, pero si ella tenía para decidir la cesárea, ¿qué esperó? Se murió el guagua, acusado de muerte del feto, preso el médico, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, estos documentos son con la historia clínica perinatal y esto es un documento legal que tenemos que saberlo bien, ¿sí? Tener mucha información sobre el asunto. Ah, es que yo no voy a ser ginecólogo ni ginecóloga.
pero van a ser internos de algún rato, van a ser médicos rurales de algún rato. El médico rural dice, pero yo no soy especialista, pero sí le han de haber enseñado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo este momento con ustedes? ¿Sí? Y vamos a mandarles a hacer unos ejercicios también, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que es cuán importante es saber estas cosas. Señorita Valle, mañana o más tarde le voy a pasar al WhatsApp una hojita que es el resumen de todo lo que hemos visto para que ustedes pasen a los compañeros, ¿sí? Puedan sacar una impresión y puedan leer esto. Pero de ahí el instructivo y todo esto está en los instructivos del ministerio, ¿no? Todo esto del partograma, por favor, chicos. ¿Ok? Entonces, Doc, una pregunta. sí. Entonces, con lo que nos dijo, por ejemplo, en el caso de este paciente, obviamente se esperó, si no me equivoco, 3 horas desde que cayó ya la zona de alerta. Ya. Pero, por ejemplo, ya, si fuéramos, digamos que se murió el feto, entonces vamos a justificar todo eso. ¿Cómo justificaríamos estas 3 horas que se demoró en actuar? Es Porque que está bien su pregunta, pero en todo caso ahí no tenemos cómo justificar. Si es que, fíjense ustedes, si estando aquí ya se comenzaron a alterar los otros valores, esperamos, ahí podemos darnos un chance de espera, como un monitoreo electrónico y todo eso. Y aquí siguieron alterados y estaba más alterado y le ven, ¿y para qué se hizo? ¿Para qué esperó más acá? Es una cosa mucho más en su contra, ¿no? Entonces, ya vemos alterados los otros factores, ya con la taquisistolia, con 170 nomás de frecuencia, ya es como para realmente, si usted operó, estaba bien operado, ¿sí? En este caso, para efectos de aprendizaje, es que el partograma se nos hace las gráficas hasta acá. Pero ya estando una curva de alerta acá, y estando con la curva de alerta, se murió el feto, entonces tienen para hacernos pedazos. Entonces, ya estando acá nomás, de acuerdo a los valores que nos salieron los otros, ya si usted operó, estaba bien. ¿Sí? Para efectos de mnemotecnia es que hemos hablado hasta acá. ¿Sí? No sé si subsané su pregunta. Sí, Doc, y otra pregunta, en la tablita de abajo de esto de ¿Ya? posición materna y esto, ¿se lo hace cada 30 minutos o cada hora? Esa sí es, cada hora se la puede hacer. ¿Sí? Cada hora podemos hacerlo. Así no haya tacto para valorar, para hacer los signos vitales y todo eso. Es el control horario. ¿Sí? O cada 2 horas. Pero el tacto, sí, ya les dije, como estamos poniendo aquí en el partograma, a ver. ¿Qué dijimos? Cada 3 horas. Aquí le hacen cada 3 horas. Pero como estaba en la zona de alerta, ya se hizo a las 2 horas, ya no en 3 horas también, ¿no? Entonces depende del caso y la situación y factores de riesgo. Los llenados de abajo puede ser cada hora, tranquilamente tienen 14 espacios ahí abajo para hacerlos, ¿sí? Sí, Doc. Entonces sería eso por el momento, ¿no? Bueno, por ahí ya tengo un montón de casos que se las utilizan en situaciones. Algunos de estos vamos a ver si les mandamos a ustedes para que hagan en una hojita de partograma, ¿no? Pero lean y ya mismo le mando, señorita Valle, el resumen de este asunto. ¿Ok? Entonces, eso es el partograma, chicos. Y por el momento nada más. Bueno, la clase del viernes ya veremos. Creo que me toca ya alguna cosa algo de patología obstétrica, ya le voy a ver. Entonces, nada más por el momento. Díganles a los compañeros que no asistieron, que pueden. ¿Sí? Alexander Gobeo sí llegó justo cuando me llamó, lo Cuando nombró. empezamos a hacer los ejercicios, ¿no? Pero no ha de haber entendido. Está en el aire, Alexander. No, Doc, sí entendí. Sí hice también los dibujitos en mi partograma. ¿Seguro? Sí, yo fui el que le dijo que se estaba haciendo mal, Doc, y ¿Y así por lo qué que no está se, solo mal marcado. ¿Y por qué no se identificó? Ya le puse falta, yo, ¿no ve? Ah, Doc, era para no interrumpir la clase. Hay que considerar que ha sido. Ya está puesto. Doc, una ¿Sí? pregunta respecto a lo que es el deber. En el primer paciente no nos dice si la saturación es a nivel del mar o está, No, la saturación, háganla como está puesta ahí. es que no está, o Puede sea, ser solo, o sea, saturación
¿Cuánto estaba de saturación en ese primer caso? Si no me equivoco, 92, 93, Doc. Póngale 93 de acuerdo O al sea, cuadro del este. no, pero, o sea, entonces le suponemos que es a nivel del mar. Sí, sí, póngale, no, se me ha pasado en todo caso eso. Ya, Doc. Y en el tercer caso faltaba qué semanas estaba la paciente. O sea, decía paciente de 17 años, embarazada, pero no de cuántas semanas. ¿Y qué partes patológicas tenía ese caso? Tenía hipertensión, o sea, se podría decir Ya, ya. preeclampsia si estaba más de Entonces 20. pónganle 20 semanas. No, 28 semanas pónganle. No Ya, sé qué Doc. ha pasado. Sí, no sé qué ha Doc, pasado. 28 semanas pónganle en eso, para todos. Sí, ya, ¿qué Doc. más? Y otra cosa, me estaban preguntando algunos compañeros, la estructura del deber técnicamente es poner el diagnóstico probable y bueno, y obviamente una pequeña explicación de lo que De- sería leído para llegar a eso. sí, Y sí. Y cuando usted se refiere a y qué acciones tomaría, son las indicaciones que se encuentran en el score mama dependiendo del tipo De acuerdo al score mamá. ¿Qué acciones tomaría de acuerdo al score mamá? Y también de acuerdo al diagnóstico, pues, ¿no? Si es que es una preeclámptica, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, por decir algo, se le envía con el personal médico, con controles de signos y como es una preeclampsia, pues ¿con qué se le puede mandar? Pues se puede mandar con sulfato de magnesio, por ejemplo. De eso se trata la consulta, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ya, pero por ejemplo en preeclampsia tampoco nos lanzamos como que a todo el manejo de la preeclampsia, o sea, tal Ah, vez el rato, cosas básicas. lo básico, el rato que usted le manda, le transfiere a la paciente. Ah, ya, Doc. O sea, Doc, nos basamos en la guía del score mamá donde dice paciente preeclámptica que está en nivel A o en nivel B o C, cómo se debe Correcto. actuar. Ah, ¿Cómo ya, se detecta eso? ya, ya, Y gracias. ahí le agregamos, y como dijo, ahí le agregamos alguna otra cosa, pero en general del manejo de preeclampsia. Por supuesto, lo básico. Ya, Doc. Doc, entonces el deber, si le hacemos así, máximo serían 3 hojas y tal vez 4 por la bibliografía. Sí, demasiado sería 5, ya es mucha lata. Ya, Doc. Entonces, para que me manden, por favor, mandaranme así como mandaron la otra vez. Alguien creo que me mandó que me dificultó el ver, o sea, como estaban mandando con el link y todo eso, si es que, o de no, si es que con 3 hojas les alcanza a mandar por el aula virtual también. ¿Sí? Ya, Doc. Ya entonces, nada más compañeros estudiantes, nos vemos el día viernes en la próxima clase, ¿no? Listo.